De conformidad con el inciso C del artículo 54 del Reglamento del Congreso de la República, se va a dar cuenta del proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional los días 25 y 26 de septiembre del 2016. Proyecto de resolución legislativa 261, resolución legislativa que autoriza al señor Presidente de la República a salir del territorio nacional del 26 al 27 de septiembre de 2016. El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en los artículos 102, inciso 9 y 113, inciso 4 de la Constitución Política del Perú, en el artículo 76, inciso J del Reglamento del Congreso de la República y en la Ley 28.344, ha resuelto acceder a la petición formulada por la señora segunda vicepresidenta de la República, encargada del despacho de la Presidencia de la República, y en consecuencia autorizar al señor Presidente de la República para salir del territorio nacional los días 25 y el 26 de septiembre de 2016 con el objeto de asistir a la ceremonia de suscripción del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, a llevarse a cabo el 26 de septiembre en Cartagena de Indias, República de Colombia. La presente resolución legislativa entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Mercedes Arauz Fernández, segunda vicepresidenta de la República, encargada del despacho de la Presidencia de la República. Fernando Zavala Lombardi, presidente del Consejo de Ministros. Voy a agradecer a los señores asesores que están en los pasillos guardar silencio. Tiene la palabra la congresista Mercedes Arauz en el proyecto de resolución legislativa. ¿Aló? Muchísimas gracias, señora presidenta. Simplemente en relación al proyecto de ley que se ha presentado por el Poder Ejecutivo, en el cual se solicita autorización para la salida del señor Presidente de la República a la ciudad de Cartagena, Colombia, solicito simplemente una aclaración en el título del proyecto, porque todo lo demás está bien, el proyecto de resolución legislativa, en el sentido que las fechas correctas del viaje presidencial serán el 25 y 26 de septiembre del 2016. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Se hará la corrección correspondiente. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a los colegas. Señora presidenta, si bien es cierto, no podemos estar en desacuerdo con que un país amigo, fraterno, como Colombia, del Perú, hoy por fin llegue a la ansiada paz. Sin embargo, así como hoy en Colombia también su población tiene sentimientos encontrados, también hay peruanos que los tenemos, señora presidenta. Por supuesto, no nos vamos a oponer al viaje del Presidente de la República, porque por un lado tenemos justamente la ansiada paz que llega a un país limítrofe del Perú y donde van a concurrir otros presidentes de la República y lógicamente nuestro presidente debería estar ahí. Pero por otro lado están los acuerdos a los cuales se ha llegado y eso es lo que nos lleva también a una reflexión, como quisiéramos que vaya el Presidente de la República, no a mostrarse con grandes sonrisas ante esto, sino a adoptar la posición que siempre el Perú ha tenido contra quienes se han alzado en armas contra la democracia y contra quienes han realizado actos terroristas. Porque la FARC realizó actos terroristas. Por supuesto que sí, porque los peruanos que tenemos memoria sí recordamos, por ejemplo, cuando la FARC lanzaba esos balones de gas y que una oportunidad o varias, y en una que recordamos, lanzó estos balones de gas sobre una iglesia donde se había refugiado la población de un poblado y donde murieron calcinados niños, mujeres, hombres. Y entonces, y por otro lado, en el Putumayo, ¿qué vivimos al inicio de este siglo, señora presidenta? Veíamos a la FARC que interceptaban el tráfico fluvial peruano, y lo digo porque era en ese tiempo jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto. Y ese tipo de actos, ¿acaso no eran actos contra el Estado peruano? Parando esas embarcaciones y pidiéndole cupos a gente humilde, gente sencilla,
Y entonces, ¿vamos a olvidar esto? Por supuesto que no, señora presidenta. Nosotros, los peruanos que tenemos memoria, queremos que el presidente de la República sí concurra, porque no puede dejar de hacerlo, pero tampoco aplaudir al haber, entre otras cosas, cedido para llegar a estos acuerdos de paz, a que se puede llegar al Congreso de la República en un país latinoamericano, un país hermano como Colombia, se puede llegar a través de las armas, porque eso es lo que ha hecho la FARC el día de hoy y que ha conseguido para llegar a estos acuerdos de paz. Hoy ellos estarán en el Congreso de la República en Colombia, no a través de un proceso de... Tiempo adicional, 1 minuto. Muchas gracias. No a través de un proceso democrático, sino a través de las armas. Entonces, acá tiene que quedar bien claro una posición firme del Perú. El Perú mantiene siempre la posición de no negociar con grupos armados en armas y no negociar con quienes han realizado actos de terrorismo. Vayamos, pero con sentimientos encontrados, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Tubino. Tiene uso la palabra congresista del Castillo, Jorge del Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. Y creo que este permiso de viaje al señor presidente va en armonía y concordancia con una moción que discutimos hace algunas semanas, saludando precisamente el acuerdo de paz con Colombia. Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Y si el pueblo colombiano y su gobierno, además, acuerdo que va a ser sometido a un referéndum en su momento, pero si el pueblo colombiano y su gobierno ratifica el acuerdo del gobierno, esa es la salida colombiana a una guerra que tiene 52 años de antigüedad y que sin duda, yo sé que tiene un costo para lograr este objetivo que es la paz, pero la pregunta sería, ¿cuánto sería el costo o cuál sería el costo de no obtener la paz? Ese es el punto. O sea, si no se llega a la paz, ¿cuántos muertos más habrán? ¿Cuántas bombas más habrán? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos secuestrados? Es penoso la situación. Creo que los violentistas o los violentos, como le dicen en Colombia a esta gente, fueron sumamente crueles en los secuestros. Los contó la señora Betancourt, cómo la tenían encadenada por meses. Los secuestros que duran años. Sé que es una gente muy violenta, que merecería otro tipo de sanción. Pero si el pueblo encontraba una fórmula inteligente, el pueblo colombiano y sus gobernantes, de solución al tema, y que hoy día vemos en una encuesta que tiene una amplia mayoría de la ciudadanía que está a favor de este acuerdo. Si es que creo que el presidente Kuczynski hace bien en no faltar a una reunión de esta naturaleza, un compromiso que significa impulsar la paz no solamente en Colombia, sino en los países aledaños, y el Perú no es ajeno a ello. Hemos visto cómo sustancialmente tanto en Ecuador como en Venezuela han habido a veces incidentes que han llevado hasta bombardeos en territorios más allá de Colombia. Así que si todo esto se aplaca, en buena hora. Ahora, no es el único caso, señor presidente. En la misma Colombia, el M-19 se incorporó a la vida democrática y hoy día están en el Parlamento, actuaron muy bien en la Constituyente, en fin, son gente que es distinta digo yo, a la actitud terrorista, que no era un grupo armado que podía enfrentar bajo determinadas reglas, sino el terrorismo de Sendero es salir a otro costal. Eso no lo podemos confundir con lo que pasó en Colombia y en otros países. El Frente Farabundo Martí en Centroamérica y otros grupos también se han incorporado a la vida política de sus países, y yo creo que eso ha traído paz, creo que eso ha traído beneficio para esos pueblos y tranquilidad, sin duda, para toda su ciudadanía. Si es que estamos completamente de acuerdo, y en Minuto adicional. Una decisión que hubiera podido adoptarse sin ninguna intervención, pero creo que era importante remarcar la trascendencia de este viaje por lo que significa para el proceso y la consolidación de la paz, no solamente en Colombia, sino todo en América Latina. Gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. Antes de dar el uso de la palabra al congresista
Marco Arana. Queremos saludar que están en las galerías los alcaldes de la cuenca de Melgar por su problema de contaminación, alcalde de Ayaviri, Ñuñoa, Yagui, Humachiri y demás dirigentes de las comunidades circundantes. Tiene el uso de la palabra el congresista Marco Arana. Buenos días, señora presidenta, señores de la mesa y colegas todos. Efectivamente hemos saludado hace unas semanas que la paz llegue a Colombia, que una nación, después de décadas de derramamiento de sangre injustos, que además, como lo sabemos bien, ha cobrado la mayoría de víctimas civiles, hombres y mujeres, muchos de ellos además campesinos, como ocurrió también en la década de violencia en nuestro país. Saludamos que América Latina puede encontrar caminos y esperamos que las otras naciones del mundo, donde también hay conflictos armados, puedan encontrar caminos de paz y de justicia. Sí creemos que es importante que al pedirse este permiso del Congreso para poder hacer presente a toda la República del Perú en la firma de los acuerdos de paz de Colombia, efectivamente el presidente de la República pueda expresarle al pueblo colombiano que en Perú nos faltan también largos caminos sobre los que tenemos que aprender a convivir en justicia y paz, que rechazamos efectivamente la violencia, venga de donde venga, y rechazamos además toda forma de terrorismo. Colombia ha sufrido además, y lo sabemos, y esto es parte del proceso de construcción de paz de Colombia, una lucha terrible contra el terrorismo del Estado y contra el terrorismo paramilitar. Enormes poderes económicos coludidos con grupos políticos ultraconservadores, fascistas, no han permitido que se transitara en caminos de paz. Recordemos que han habido procesos anteriores donde los grupos insurgentes quisieron incorporarse a la vida política del país, lo hicieron, candidatearon, ganaron elecciones y fueron eliminados en las calles de Colombia justamente por las fuerzas más reaccionarias de ese hermano país. Y en ese sentido creemos que es muy importante saludar que el presidente Santos haya podido encontrar este respaldo mayoritario de la ciudadanía y de los pueblos de América Latina y del mundo en general para estos caminos de paz, a diferencia de la política de arrasamiento, de tierra arrasada y de complicidad y de connivencia que el presidente Uribe permitió con los grupos paramilitares. En ese sentido es importante que la presencia del presidente de la República en Colombia también a su retorno pueda transmitir elementos que en el Perú nos permitan encontrar definitivamente una reconciliación nacional sobre el rechazo de todo tipo de terrorismo, sea subversivo insurgente o sea de terrorismo estatal o de terrorismo paraestatal. Hay mucho que hacer en el país sobre... Minuto adicional, congresista. Mucho que hacer en el país aún por recorrer esos caminos, y esperamos también que, por ejemplo, en el caso del reconocimiento de las víctimas, de las sanciones a aquellos que mataron policías, que mataron militares por actos de terrorismo, o como ha ocurrido, mataron a miles de hermanos y hermanas campesinas o los violaron y las violaron, puedan ser sancionados en el país. Mañana mismo tendremos, por ejemplo, en Bagua la lectura de sentencia contra 53 hermanos, de los cuales 27 son Aguajún Huampís. Queda aún por resolver esas heridas abiertas por políticas que se dieron al amparo de la delegación de facultades legislativas en la época de Alan García y que llevaron a ese baño de sangre. Que quienes mataron policías puedan ser sancionados en el caso del Loto 6 en Bagua, pero quienes son inocentes puedan ser absueltos, y el día de mañana hay una importante sentencia que se leerá en Bagua y que debemos también estar sumamente atentos. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Vamos a saludar también especialmente a los jóvenes que conforman el Parlamento Joven y que en estos momentos se encuentran en la galería del Congreso. Provienen de diversas regiones. Nuestro saludo de la representación nacional.
Tiene el uso de la palabra el congresista Miyashiro. Gracias, señora presidenta. Con relación a este pedido de aprobación, mi voto va a ser en abstención, debido a mis convicciones personales y al considerar que el contenido de este acuerdo de paz, por respeto al pueblo colombiano, va a ser en abstención. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Lescano. Señora Presidenta, colegas, Acción Popular va a apoyar esta resolución legislativa para que el presidente de la República pueda viajar a Colombia y participar en esta gesta histórica en Colombia de conseguir la paz. La paz, colegas, es condición sine qua non para resolver los grandes problemas que tienen nuestros países en América Latina. Como dijimos en una participación anterior, la paz es un derecho humano, no es una circunstancia, es un derecho humano de los pueblos, sin el cual no se puede resolver los problemas ni las necesidades. Y fíjese, tan importante que es la suscripción de la paz en Colombia, que ya han hecho una agenda de trabajo con los rebeldes que han depuesto las armas. Agendas de trabajo para política de desarrollo agrario, para reflotar el campo, donde el pueblo colombiano todavía tiene 50% de gente pobre. Pero en guerra eso no se puede resolver, se tiene que resolver con paz. Se está permitiendo la participación política de todos los colombianos que se alzaron en armas. Y eso permite fortalecer el sistema democrático colombiano, para que no resuelvan sus discrepancias con los rifles, con los cañones y con las armas, sino con la discusión en los parlamentos, con la discusión con las bases de la sociedad civil. Se está estableciendo, Presidenta, una serie de mecanismos para luchar contra el tráfico ilícito de drogas, porque obviamente en territorios, entre comillas, liberados, ahí están los narcotraficantes trabajando. Pues el pueblo colombiano, sus autoridades están estableciendo un mecanismo de lucha contra las drogas, flagelo que está afectando a todos nuestros países. Se está planificando la atención de las víctimas del conflicto. Aquí hemos tenido varios años a víctimas del conflicto en el siglo pasado que se están quedando sin reparación, sin que el Estado indemnice a sus muertos y a los daños que han sufrido, pues el pueblo colombiano está estableciendo mecanismos de atención a las víctimas del conflicto armado. ¡Qué bien! Porque esa gente podrá recibir oportunamente la indemnización y la justicia que se merece. Y finalmente, señora Presidenta, el pueblo colombiano va a pronunciarse en las ánforas. Un minuto adicional para que termine. Gracias. Y decir, Presidenta, si es que está de acuerdo con este acuerdo, si está bien hecho, si está bien redactado, si hay buenas condiciones, si se está resolviendo bien los problemas, y tendrá que en referéndum ratificar un acuerdo de paz que creo que el Congreso del Perú ya se ha pronunciado, saludando este momento histórico para el pueblo colombiano. Que viva América Latina, que viva el Perú y que viva Colombia, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Tiene el uso de la palabra el congresista Donaire. Gracias, señora Presidenta. Efectivamente, todos los señores congresistas que me han antecedido, llegamos a una conclusión que debemos agotar todos los esfuerzos para lograr la paz. Y no es malo transigir cuando se trata de convivir pacíficamente.
Y creo que esta visita del señor presidente será beneficiosa, pero con la acotación siguiente. Lo que dijo nuestro congresista Johnny Lescano, que siempre cuando hablo se distrae. ¿Qué significa? Que si quieres paz, lucha por la justicia. Y si quieres justicia, defiende al débil, defiende al desprotegido, defiende a las grandes mayorías. No se logra la paz, señores, con las armas, sino a través de las medidas económicas, sociales, en las cuales se logra la paz y la tranquilidad. Y no es justo que en nombre de la gobernabilidad se recurra a la violencia para silenciar justos y legítimos reclamos de la gente más pobre. En ese sentido, creo que, vuelvo a repetir, que hay que hacer todos los esfuerzos. Sin embargo, señora presidenta, quiero hacer a colación de que la paz no sea de la boca para afuera. Señores congresistas, señora presidenta, a través de... hemos tenido una comisión que se dice de la verdad y de la reconciliación. Preguntémonos, ¿se ha logrado encontrar la verdad de esa comisión? ¿Ha logrado reconciliar el país? ¿Y cuántos son los millones de dólares que se han empleado para hacer esa comisión? Por eso sugiero que vengan acá esos comisionados para que nos cuenten y nos digan dónde está la verdad, dónde está la verdadera reconciliación que hayan llegado al país. Entonces no es cuestión de decir de la paz de la boca para afuera. Hace poco ha salido en un programa una víctima, una señora de Tarata, en la cual ha quedado prácticamente ciega. Y cuando hubo la explosión de Tarata, la explosión porque estaba embarazada, afectó el líquido amniótico de su vientre y tiene un hijo que verdaderamente no se define si es Down, si es esos términos de discapacidad. Entonces, y vemos si hay algún aspecto que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación haya considerado esa víctima del terrorismo, ni un párrafo. Y tampoco aceptamos que en esa comisión diga que ha habido un aniquilamiento sistemático de parte de alguna orden presidencial o superior. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Donaire. Tiene el uso de la palabra la congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Es un tema bastante complicado, bastante delicado, por cierto. Yo suscribo lo dicho íntegramente por el congresista Tubino, comparto su posición, pero he firmado la moción de Jorge Castillo porque solo el pueblo colombiano puede tomar la decisión final. Es a ellos que les compete tomar esa decisión final. Se ha hecho el acuerdo de paz, se va a firmar, irán presidentes. Vendrá un referéndum donde la población decidirá el futuro de ellos. Pero también hay que saber que hay un procurador del Estado en Colombia que tiene una posición contraria al procurador enviado, así como la gente de La Haya para el tema de La Haya, que está en posición a favor. El procurador del Estado colombiano está en contra. Dos procuradores encontrados, un país a la mitad. Pero ellos, los colombianos, son los únicos que podrán tomar la decisión final. Pero no podemos olvidar lo que explica el terrorismo. Arrancaron a la gente de sus familias, arrancaron a padres, a hijos, a hermanos. Acá ha habido un embajador colombiano en el Perú que estuvo 7 años secuestrado por la FARC, amarrado a un árbol con una cadena. No voy a hablar del caso de la señora Betancur porque es un caso muy particular, pero la cantidad de colombianos y de gente asesinada durante 50 años de lo que fue una barbarie terrorista, no fueron insurgentes. Claro. Acuerdo general para la determinación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Eso va a depender de ellos, no del Estado, que no es un Estado imperialista, prepotente, económico, como se puede decir acá en algunos personajes. Acceso al uso de la tierra. ¿Quiénes les quitaron la tierra a los colombianos? Los mismos de la FARC. ¿Quiénes les quitaron la tierra a los colombianos? La misma gente de la FARC les quitó la tierra, les quitó el derecho. Hay un juicio emblemático que lo inició un hombre que ahora lo siguen los nietos y lo ganaron por la indefensa del Estado a las familias de las tierras, a las familias campesinas. Ganaron el gran juez. Desarrollo social y salud. Sistema de seguridad alimentaria, ellos les quitaron el derecho a la alimentación. La sierra quedó abandonada porque la FARC agarró ese territorio
para sus dominios. Ahora quieren que esos territorios, ellos sean los únicos electores, los únicos candidatos. Son los únicos candidatos, no puede haber competencia. El Estado les va a hacer la publicidad para una campaña electoral. Entrarán al Congreso de frente, ni siquiera van a ser ni elegidos de frente, directo, porque esos son los acuerdos de paz. Pero felizmente el gobierno, el pueblo colombiano tomará sus decisiones. Congresista Alcorta, le está solicitando. Se la voy a dar al final, señora. Se la voy a dar al final. Es que ya final. está terminando su tiempo y tendría que darse Desarrollo la hora. social ninguno. Campaña tampoco. Ellos tomarán la decisión. Nosotros vamos a darle el pase al presidente de la República para que vaya a Colombia, pero tiene que ir con la actitud también de preocupación. El Putumayo, 1.600 kilómetros con el Putumayo, con el Perú, donde la FARC ha entrado a hacer lo que les ha dado la gana. Y cuidado, eso lo decían los colombianos. La actitud del presidente será la que él tenga, la que él sabrá tener. Pero sí comparto que no es una decisión de condescendencia y las cosas como que no hubiera pasado nada. Es una actitud, apoyamos, Colombia tendrá que decidir, el pueblo decidirá y la posición del Perú debe ser de preocupación. Ojalá que a través de este mecanismo ellos puedan lograr la paz. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilbert Violeta. Le pide una interrupción al congresista del Águila. ¿Puede darle? Sí, he dicho que sí. Tiene el minuto de interrupción. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por la interrupción. Fundamentalmente porque también quiero saludar como representante de una región amazónica extensa en donde tenemos aproximadamente 1.600 kilómetros de frontera con Colombia y sobre todo teniendo y habiendo tenido oportunidad de visitar toda la ribera del Putumayo, incluso en su oportunidad de ser intervenido en estas visitas que hacíamos como autoridad entonces en esa región y en esa provincia por parte de los efectivos de la FARC. Reconocer hoy día y destacar, por supuesto, este acuerdo de paz al que ha llegado Colombia y, por supuesto, el gobierno colombiano con la FARC, pero también expresar a la vez nuestra seria preocupación por lo que puede significar, sobre todo en aquellos grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que podrían, no estando de acuerdo a probablemente pequeños grupos disidentes vinculados al narcotráfico y no estando de acuerdo con esta conclusión final con el gobierno, puedan incorporarse hacia territorio peruano con esta conclusión final con el gobierno, puedan incorporarse hacia territorio peruano, lo cual puede significar... Es una interrupción. Gracias, congresista. Congresista Gilbert Violeta, puede continuar. Gracias, presidenta. Primero, saludar el proceso histórico que está viviendo la República Hermana de Colombia, presidenta, que supone más de 50 años, más de medio siglo de violencia política, social y de gran connotación económica en el país vecino de Colombia. Reflexionar nos parece correcto, nos parece apropiado. Imagínense ustedes y lo difícil que resulta para nosotros aceptar un proceso tan complicado a miles de kilómetros de distancia. Resulta para nosotros, ¿cómo resulta para el pueblo colombiano tener que aceptar este proceso de paz? Sin embargo, presidenta, hay que diferenciar dos aspectos centrales de lo que es materia de discusión en este momento. Una cosa es la política interna colombiana que compete estrictamente al pueblo colombiano y otra es la política exterior que es materia de la presencia del señor presidente en el marco de este proceso de paz. Se cierra un capítulo de más de 50 años de violencia política. Se dice a veces en los libros que para iniciar una guerra se necesita mucha valentía. Nosotros creemos que a veces para iniciar un proceso de paz se necesita más valentía aún. No implica esto tener que disminuir lo que ha significado la violencia en Colombia. Secuestros, territorio tomado, narcotráfico, muertes, violaciones de derechos humanos, miles de millones de dólares de pérdidas en infraestructura, en fin, más de medio siglo de historia perdida en el pueblo colombiano. Sin embargo, la decisión del pueblo de Colombia supone mirar el futuro y en esa línea la presencia del presidente Kuczynski supone
ser parte de ese proceso histórico, ser parte de esa evolución, de esa determinación del pueblo colombiano, apoyando esa mirada de futuro con las dificultades del proceso interno que supone para Colombia. Escuchando un poco a los congresistas, a nuestros colegas, nos hacían reflexionar sobre el proceso de paz en Perú. Qué bueno que miremos en el espejo de Colombia, que sirva la experiencia de Colombia para mirarnos nosotros en el espejo de lo que ha significado nuestro proceso también de pacificación interna. Qué bueno, saludamos lo que ha ocurrido en la década del 90 para poder terminar con el lastre de la violencia. Hoy nos corresponde a nosotros saludar y apoyar al pueblo colombiano en este proceso de paz. En ese sentido, creo que la presencia del presidente Kuczynski se justifica absolutamente y no nos corresponde más que apoyarla. Muchas gracias. Gracias, congresista. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar con la corrección que ha hecho la congresista Arauz concerniente a las fechas. Marcar asistencia. Bien, entonces, en estos momentos se procede justamente a tomar la asistencia del caso a fin de someter ya a votación el pedido de la presidencia para permitir la salida del país del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, para participar en la ceremonia de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC. Luego de escuchar justamente las intervenciones de los parlamentarios que representan las diferentes bancadas, se vaya a proceder a esta votación. Como sabemos y como acabamos de ver justamente, han expuesto ellos la posición de cada uno de los grupos políticos sobre el tema. También una precisión respecto a la fecha hecha por la vicepresidenta y además legisladora Mercedes Arauz. Ya aquí en el hemiciclo del Congreso de la República, siendo la 1:01 p.m, se está procediendo a tomar la lista respectiva, marcar la asistencia para conocer cuántos son los legisladores que van a votar. Son más, obviamente, desde que se iniciara esta sesión plenaria, toda vez que se han ido incorporando a el pleno, ya que muchos de ellos han estado participando en otras comisiones que también han estado programadas de acuerdo a la agenda para hoy miércoles aquí en el Congreso de la República. Es el primer punto que se viene tocando de esta agenda de temas, la agenda del Pleno, que ha sido programada para hoy, ya que, como acabamos de ver, luego de este punto tendrá que seguir también, o se tendrá que proseguir con la discusión. Se va a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 104 congresistas. Al voto. Congresista Bocángel, Domínguez, Letona, García, Yuyes, Pacori, García Belaúnde, Lescano, Palma,
Congresista García Belaúnde. Cierre de la votación. ...101 a favor, 0 en contra, 2 abstenciones más. Albrecht, verde. Patricia Donaire, verde. Bartra, verde. Dávila, verde. Cerrado. 105 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa 261 y de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Siguiente tema.